Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una discusión muy interesante que surgió en un ámbito académico. Parece una clase universitaria, ¿no? Quizás de psicología o algo parecido. Sí, tenemos unas transcripciones que capturan un debate bastante vivo sobre la práctica clínica, cómo hacer historias clínicas y hasta cómo prepararse para un examen. El tema central, que es fascinante, gira en torno a una pregunta clave en salud. ¿Cuánta info tiene que tener una historia clínica? ¿Es mejor ser súper detallista, pensando en el colega que viene después? O por otro lado, ser más bien breve, ¿no? Para proteger la privacidad del paciente. Exacto. Vamos a analizar un poco los argumentos, las tensiones, los matices éticos de todo esto de documentar en salud mental. La idea es entender las diferentes perspectivas sobre cómo registrar la atención de forma, efectiva y también responsable. Largas deben ser las notas clínicas y también qué consejos se dieron para un examen. Es una ventana a los dilemas prácticos y éticos también que enfrentan los profesionales, los futuros y los que ya ejercen. Perfecto. Arranquemos por el principio entonces, el ejercicio práctico. Les pidieron a los estudiantes desarmar una historia clínica simulada. Ajá. Y la instructora, por lo que se lee, dio una devolución general bastante positiva, ¿eh? Dijo que muchos trabajos estaban muy buenos, muy completos. Parece que le metieron onda. Sí. Y lo interesante fue que pidió incluir diagnósticos presuntivos. Lo planteó como un juego, dijo ella. Una forma de afilar el oído, ¿viste? Para empezar a reconocer patrones, a pensar clínicamente. Claro. Aclarando obvio que eran simulaciones, no es que los consultantes inventados tuvieran sí o sí un trastorno, era practicar el razonamiento. Se nota que hubo compromiso porque hasta mencionaron que algunos se pasaron de dedicados, diseñando logos o poniendo números de matrícula falsos. Sí, eso muestra una implicación bárbara, ¿no? Más allá de la tarea en sí, como una conexión con el rol que están aprendiendo. Totalmente. Y un punto clave, que seguro motivó bastante, les dijeron que todos los trabajos entregados se aprobaban. Ah, mira. Pero no solo eso, sino que estas tareas prácticas sumaban puntos directamente a la nota del parcial. Un buen incentivo. Claro, un incentivo concreto que te puede cambiar la nota final. Mencionaron un ejemplo, creo que un 5 podía pasar a ser un 6,5 con esos puntos. Valora el proceso, ¿viste? No solo el examen final. Bueno, y es justo a partir de esta tarea que se arma el debate más jugoso, ¿no? Acá es donde la cosa se pone interesante de verdad. Ajá. La instructora, había recomendado al principio ser escueto, o sea, breve en las notas de evolución. Quizás un par de renglones por sesión. Sí, el argumento era cuidar la privacidad del paciente por si la historia clínica caía en manos equivocadas, digamos. Una recomendación que suena lógica a priori, pero acá salta una estudiante, Natalia, que dice que trabaja en salud. Exacto. Y ella cuenta una realidad totalmente distinta. Dice que donde ella trabaja, la indicación es justo la contraria. ¿Así? ¿Qué les piden? Que las historias sean lo más extensas posibles. El motivo es que el próximo profesional tenga toda, pero toda la información para seguir bien el caso. O sea, dos miradas casi opuestas. Y esto abre la caja de Pandora de la falta de un criterio único, ¿no? Se empieza a hablar de diferencias entre instituciones. Claro. Mencionan una institución Ulloa, un nombre que surgió ahí. Parece que ahí sí pidan ser breves en general. Pero ojo, con un requisito específico. Siempre agregar una nota sobre riesgo suicida al final. Ah, mira, qué específico. Ya no es solo largo versus corto. Exacto. Es qué es indispensable poner. Y la cosa se complica más cuando meten el tema legal. Natalia habla de una posible ley nueva en Argentina, la nombra como la 27.700 y pico, quizás algo de historia clínica digital. ¿Y qué diría esa ley, según Natalia? Que también pediría detalles según ella. Pero por otro lado, alguien más cita una ley que ya existe, la 26.529 de Derechos del Paciente, y el artículo 15 de esa ley pide registros claros y precisos. Entonces el debate cambia un poco. Ya no es solo la longitud. La ley pide claridad y precisión. ¿Pero qué significa eso? Detalle extremo. No necesariamente. La recomendación original de la instructora, la de ser escueto, podría leerse como, no omitir lo importante, pero sí evitar el exceso de palabras, los juicios o detalles superíntimos que no suman a lo clínico. Buscar esa precisión legal, pero protegiendo al paciente. Claro, evitar la novela. Tal cual. Y ahí la discusión se centra en qué es realmente relevante, qué es preciso y necesario para el que sigue,
y qué es relleno o hasta peligroso si se filtra. Y acá es donde entran las preocupaciones éticas más fuertes. Luis, otro estudiante, plantea dudas sobre la seguridad de los datos. Sí, Luis menciona el riesgo real de que se filtre información en sistemas de salud grandes, donde no solo mira el médico o el terapeuta, sino quizás administrativos, ¿no? Claro. Y habla de esa sensación de deshumanización, cuando el paciente pasa a ser el caso de la cama 5 o el diagnóstico tal. Un exceso de información circulando puede fomentar eso. Uf, es fuerte eso. Y después está Serafina, que es psicopedagoga. Trabaja con niños, a menudo con discapacidad. Y ella cuenta algo personal, una práctica suya, que llama mucho la atención. ¿Qué hace? Decide, a propósito, no leer en detalle las historias clínicas previas de los chicos con los que va a trabajar. ¿En serio? ¿Y por qué? Suena raro, ¿no? Uno diría que cuanta más info, mejor. Su argumento es potente. Dice que lo hace para que esa info previa, los diagnósticos, las descripciones de problemas, no le condicionen la mirada, para no limitar su percepción del potencial del chico. ¡Wow! Quiere una mirada fresca. Exacto. Prioriza su observación del presente, la relación que construye, por sobre lo que ya está escrito. Es una postura fuerte. La verdad que sí. Esto plantea un dilema tremendo, ético y práctico. Por un lado, necesitas info para coordinar para la seguridad, como decía Natalia, o piden las leyes. Ajá. Pero por otro, esa misma info puede generar sesgos, puede etiquetar, puede violar la intimidad, como temen Luis y Serafina. ¿Cómo se resuelve? Es que no parece haber una respuesta única y fácil, ¿eh? La misma instructora, al final de esa parte, intenta como recentrar la cosa. ¿Qué dice? Recalca que, más allá de lo escrito, la herramienta principal es la escucha. La escucha activa, la evaluación del momento. Usó la imagen de los dos oídos que tenemos. Como diciendo, el papel es importante, pero no reemplaza el encuentro real. Exactamente. La historia clínica es un apoyo, sí, fundamental, pero no debe sustituir la interacción directa, la evaluación continua. El desafío es ese equilibrio. Registrar lo esencial, lo relevante, lo preciso, Protegiendo la privacidad y la dignidad. y permitiendo que la mirada clínica no esté ya contaminada de antemano, un balance súper delicado. Queda claro que es un tema denso, con muchas vueltas y sin recetas mágicas. Y esta necesidad de analizar, de mirar con lupa, conecta bastante bien con la otra parte de la charla que tuvieron, la preparación para el parcial. Exacto. La conversación después se fue para ahí, para lo práctico de la evaluación. Dieron detalles. 17 preguntas, 40 minutos, formato aleatorio. Todo basado solo en lo visto en clase, no. Y pedían DNI y cámara prendida, lo típico de los exámenes online. Sí, pero lo más jugoso, y que se relaciona con lo que venimos hablando, fue el énfasis en el tipo de preguntas. La instructora avisó, ojo, que muchas preguntas van a buscar la opción incorrecta. Ah, eso cambia todo. Requiere leer con mucha más atención. Muchísima más. No alcanza con saber lo correcto. Tenés que poder identificar lo falso, el dato que no cuadra, el error sutil. Hay que leer cada opción, compararlas, volver al enunciado. Es una forma de evaluar no solo memoria, sino... Pensamiento crítico, discriminación, habilidades que de hecho son súper útiles al leer una historia clínica compleja. Poder separar lo importante de lo secundario, el hecho de la opinión, o detectar inconsistencias. ¿Dieron ejemplos de esas preguntas trampa? Sí, mencionaron una sobre trastorno histriónico de la personalidad. La dificultad no era solo conocer las características, la búsqueda de atención, la teatralidad, eso. ¿Cuál era la trampa? Que en una de las opciones incorrectas mezclaban esas características con otras de un trastorno paranoide, como la desconfianza, la suspicacia. Si lees rápido o solo buscas palabras clave, caes seguro. Entiendo. Hay que leer la opción entera, ver que todo encaje. Tal cual. Dieron otro ejemplo más simple, una pregunta para confirmar si hipotimia es ánimo bajo. Esa era verdadera, pero servía para mostrar que habría distintos niveles de dificultad. Claro. Y incluso se armó un mini debate sobre un detalle mínimo en una pregunta de práctica. ¿Cuánto duraba exactamente un ataque de pánico según lo que vieron en clase? Eso muestra la importancia que le daban a la precisión y al detalle en la evaluación también.
Es interesante ver cómo la preparación para un examen, que parece algo tan, académico, en realidad puede estar entrenando habilidades que sirven directo en la clínica. Totalmente. Leer con cuidado, captar matices, no dar nada por sentado. Es clave tanto para un multiple choice con trampas como para interpretar las notas de un colega sobre un paciente. Bueno, entonces, si hacemos un resumen de esta exploración por las discusiones de esa clase, ¿qué nos queda? Varias ideas importantes, me parece. A ver. Primero, creo el valor de aprender haciendo, aunque sea simulado, como el ejercicio de la historia clínica, para desarrollar habilidades sin riesgo. Sí, fundamental. Segundo, y creo que es el corazón del asunto, la enorme complejidad y la falta de un acuerdo total sobre cómo documentar en salud mental. Vimos que es un campo de tensión entre la utilidad de la info, las leyes, la privacidad sagrada del paciente y el riesgo de sesgos o de tratar a la gente como números. Un equilibrio muy, muy fino y que depende mucho del lugar. Tal cual. Y tercero, la importancia que cruza todo, el pensamiento crítico y la lectura atenta. Habilidades clave para navegar esos dilemas éticos y también para pasar un examen que mide justamente eso, la capacidad de análisis. Y si dejamos una pregunta picando para seguir pensando, ahora que la inteligencia artificial empieza a meterse a analizar montones de datos de salud, incluso textos como las notas clínicas, ¿cómo van a cambiar estos debates? Buena pregunta. ¿Qué pasa si no solo leen humanos, sino algoritmos? Se agudiza la preocupación por la privacidad. ¿Podrán los algoritmos ayudar a estandarizar, a sacar lo relevante? ¿O meterán sesgos nuevos, invisibles? Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre cómo la tecnología puede redibujar el futuro de la documentación y la interpretación en salud mental.